Los buenos días al país, los buenos días a toda la nación dominicana. La Z101 y Gobierno de la Mañana les saluda en una jornada más, donde agradecemos al Altísimo que nos permite estar junto a todos ustedes una vez más, un día más de vida, un día más de salud, un día más al frente de estos micrófonos de la Z101, sirviendo información, juicios de valor, opinión, debate y por supuesto todos los análisis que consideramos sean necesarios sobre los temas que a su vez consideramos son importantes para el proyecto de vida de los dominicanos, los de aquí y los de allá, los que nos escuchan a través de las frecuencias compartidas de la Z101 en territorio nacional y los que nos escuchan tanto dentro como fuera de nuestro territorio en el mundo entero a través de las aplicaciones digitales Z101digital.com, la aplicación Z Digital y por supuesto el portal ZTV. Estos tres mecanismos que en tiempo real le permiten a usted sintonizarnos, darle seguimiento a nuestra programación y en el caso de ZTV pues en tiempo real vernos desde esta cabina histórica de la Z101, así como también acompañamos todo este contenido con todo el material que redacta nuestro equipo del portal Z101digital.com, nuestros perfiles de redes sociales y demás tecnologías del mundo de la comunicación en un amplio esfuerzo de esta estación y de su gerencia encabezada por Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y Doña Isabel para servir al pueblo dominicano, un pueblo bien informado, mejor informado, es un pueblo que suele tomar mejores decisiones, es un pueblo vigilante de su democracia, es un pueblo que exige a sus autoridades. En la parte técnica, como de costumbre, tenemos la presencia en cabina de Cundo Camarena en los controles, Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción de este espacio para todo el país. Aquí estamos una vez más con este equipo de comunicadores de la Z101 que cada mañana rinde pues este servicio a la nación dominicana por 4 horas y un poco más, aprovechando la pista encendida que nos dejan los compañeros madrugadores. Son los compañeros en cabina, Nayib Chaede, Felipe Romero Sánchez, Susana Gotró de Win, Julieta Tejada, Manuel Conde, Rosendo Tavares, Khalil Michel, Aníbal Díaz y un servidor José Luis Mendoza con ustedes por espacio de 4 horas y un poco más, esperando que este día 12 de enero de este año 2023 nosotros estemos como siempre a la altura de sus expectativas, llevando las informaciones en este Gobierno de la Mañana de la Z101. Y vamos a arrancar de inmediato refiriéndonos a los temas de interés, a nuestros temas que consideramos son los más importantes para todos ustedes y donde evidentemente pues confluyen la mayor parte de los intereses de las mayorías dominicanas. Quería así hacer referencia hoy un poquito temprano a una efeméride que en el año 2010 ocurrió y fue el terremoto de Haití. Hoy se están cumpliendo unos 13 años de ese acontecimiento, de esa expresión, primero de la naturaleza, porque todo el tema de la tectónica de placas ha llevado millones de años y llevará millones de años después que nosotros dejemos este planeta. Ese es un proceso natural al cual se le ha agregado luego entonces la construcción del hombre. Por eso yo siempre he cuestionado el concepto de desastre natural. La Tierra está temblando mucho antes de que el hombre apareciera y va a seguir temblando y lo hace todos los días en diferentes magnitudes. En el caso entonces de la construcción, lo que llamamos civilización, el efecto del hombre sobre el suelo, entonces se generan las condiciones, tanto cuando estos movimientos son suficientemente fuertes, como cuando lo que construimos en nuestros suelos no tiene la base infraestructural, la aplicación de los conocimientos científicos, la aplicación de los protocolos aprendidos a través del empirismo de miles de años, y entonces esto facilita que se produzcan desastres. Por eso se establece con el comportamiento frente a este tipo de fenómenos claramente el concepto de desarrollo humano. Un terremoto de una magnitud en la escala de Richter de 6, de 7, que es fuerte, o de 8, que es terrible, en una nación súper desarrollada, es el caso de Japón, que es una nación que confluye su archipiélago, sus grandes islas, sobre todo las 4 principales, alrededor de 4 grandes vallas sísmicas, pues un movimiento tectónico importante, severo, pues te deja una cantidad de víctimas fatales, te deja una cantidad de víctimas parciales, de heridos, te deja un daño infraestructural X, que se cuantifica, que se repara, donde intervienen aspectos que van desde la educación y formación de ese pueblo, su entrenamiento, y en el caso de un país en subdesarrollo, pues un movimiento tectónico de la misma magnitud e incluso menor, pues te arroja otros resultados, porque precisamente falta
todo aquello que en el primero de los casos se ha logrado imponer, que es el triunfo del aprendizaje y de la adaptación del recurso humano. Lo ocurrido hace 13 años en Haití permitió verificar el grave atraso, el grave estancamiento, los graves problemas, la enorme brecha con respecto al resto del mundo, incluso en comparación con nosotros aquí de este lado de la isla, de esa nación, el grave problema político, institucional, y ni hablar en términos sociales, cómo se cuantifica en tantos aspectos. Pero también, como toda desgracia, permitió ver muchas otras cosas. Y entre ellas una, que no hay ningún miembro de la comunidad internacional que pueda ni ensayarlo, ni decretarlo, ni emularlo. Y es el brazo amigo del pueblo dominicano. Y es la respuesta que, hay que decirlo, no se puede fingir. Cuando se quiere ayudar, se ayuda. Uno de los problemas que tienen ciertas ideologías del pensamiento político es creer que la solidaridad se decreta. La solidaridad se tiene o no se tiene. Cuando se decreta deja de ser solidaria, porque pasa a ser por dictado, pasa a ser por dictamen, que es uno de los problemas, insisto, de visión ideológica que mucha gente tiene. En el caso que concierne a Haití, la República Dominicana, sin que lo dictara ninguna agencia internacional, sin que lo dictara ningún burócrata de ningún organismo multilateral, se arrojó a ayudar al pueblo haitiano, y la Z101 estuvo ahí presente desde el lugar de los hechos. En esa oportunidad, la persona de su presidente Bienvenido Rodríguez y de su eterno director, la figura de Willy Rodríguez, así como también de la mano amiga de muchas otras personas, brindando lo que estaba al alcance de la mano ofrecer. Es una lástima, ciertamente, que muchos años después, hoy se cumplen 13 años precisamente de esa situación, pues no tengamos mejores resultados en la reconstrucción, y todo lo contrario, esa situación del terremoto más bien haya permanecido. Haití no está en proceso de reconstrucción, está en proceso de redestrucción permanente. Y a partir de esta situación del terremoto, lo poco que quedaba en pie terminó de ser demolido, y ya de ahí en adelante Haití ha vivido permanentemente un terremoto mucho peor, que es el terremoto que producen las enormes grietas de una sociedad que no tiene liderazgo ejemplar, que no tiene un grupo, ni en su comercio, ni en su política, ni en su academia, y muchísimo menos en quienes han empuñado las armas, a quienes el resto del pueblo quieran seguir, porque sus ideas van a brindar paz, prosperidad, libertad ante la ley en este desgraciado país que tenemos como acompañante en esta isla, y donde la República Dominicana, insisto, además de esas expresiones de solidaridad tras el desastre, tiene dentro de su territorio la mayor parte de los haitianos que, laborando, trabajando en el mundo, le envían por cualquier vía a sus familiares en el territorio haitiano cualquier suerte de remesas, de envíos o de bienes. Señores, se habla, y yo pienso que hay que hacer un trabajo un poquito de educación, de formación. Hemos dicho otras veces que ha faltado formación económica, ha faltado dentro de la academia, incluso de la academia primaria, básica, no hablamos ni siquiera de estudios de grado, formación económica para el pueblo dominicano. En tanto, lo hemos dicho otras veces, nos gustaría pensar que el bachiller, que el estudiante que sale ya cerca de cumplir la mayoría de edad, y en algunos casos tras cumplirla, sale de ahí ya a las universidades, ya a las enseñanzas técnicas, ya directamente al tejido productivo. Sería interesante que ese joven pudiera tener dentro de sus aprendizajes algún tipo de alfabetización básica o al menos avanzada. Y de hecho, la demostración de que lo que estamos diciendo es correcto es ver cómo centros académicos del sector privado, del tejido privado, han agregado a sus contenidos, y un ejemplo de ello, siempre cito el caso de mi buen amigo Federico Castillo, un abrazo, con quien de hecho en esta cabina nos tocó laborar en más de una ocasión, como el caso de Federico y de otros jóvenes conocedores de las finanzas, estaban en las aulas de colegios en las mañanas, brindando semanalmente en varias oportunidades conocimientos relacionados a préstamos, a tasas de interés, a tarjetas de crédito, a productos financieros, pero sobre todo al funcionamiento de las instituciones. Aquí hay gente que llega a edades cualquiera, la que usted quiera, sin saber para qué sirve una institución y qué es la diferencia de otra en términos económicos. ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es una tasa? ¿Cómo se colocan los mismos? ¿Cuál es el principio de políticas fiscales? Pero sobre todo, ¿cuál es el funcionamiento que tienen ciertos productos en su vida, que luego la gente va entendiendo, a veces de manera dura, a veces con tropiezos que hay que decirlo, en economías como las nuestras, pueden afectar cualquier proyecto de vida? Y lo digo porque hoy sale una información que a mí me parece interesantísima, y es el crecimiento del mercado de valores en la República Dominicana. Pensar que más de un 2% de un PIB como el nuestro, en crecimiento,
y que hay que decir, todas las proyecciones coinciden, no importa el organismo multilateral, casi todas, CEPAL, FMI, Banco Mundial, en que de aquí al 2027 será uno de los de más crecimiento, resiliencia, recuperación y avance de América Latina, incluso la posibilidad de que se dé el sorpaso, el rebase a una economía como la de Ecuador, una nación mucho más grande que la nuestra, con características físicas y productivas, hay que decirlo, de un potencial enorme, y sin embargo, pudiera la República Dominicana, basada en su oferta, en su dibujo, en su arquitectura, pues estar superándola. Bueno, en ese sentido, esa información del mercado de valores es interesante, porque implica, primero, un aspecto de estabilidad. Los mercados de valores, sean estos abiertos, cerrados, mixtos o con las características cualquiera que sean, tienden a apostar a eso, a estabilidad en el tiempo. Y yo he dicho, y esto es algo que tiene que salirse del discurso politiquero e ir a un discurso político serio. Esto es algo que se ha construido en 25, 30 años, 35 años, y hay que entender, señores, que quien tenga que recibir alguna parte de ese mérito es bueno que lo reciba, porque lo bien hecho y lo que genera buenos resultados, hay que apreciarlo, defenderlo y ampliarlo, que es donde muchas veces nos hemos perdido. Y aquí se ha ido generando paso a paso, y sobre todo tal vez tras los últimos acontecimientos en términos macroeconómicos de mal manejo en el país, que fueron los ocurridos en la crisis bancaria. A partir de ese momento, ese fenómeno llevó a la concientización, a la necesidad de un marco regulatorio más claro, funcional por demás, y ante la concentración en el hecho de que también el mercado de las altas finanzas debía transparentizar sus servicios. No tenemos en el país una bolsa de valores abierta como la de otros países, donde las empresas abren sus libros fiscales y contables, y ante la apertura de esos libros, usted puede, como accionista, como participante en el mercado de una bolsa de valores, enterarse, ver, estudiar junto a sus agentes, junto a sus asesores, junto a sus operadores, estudiar cuál es el comportamiento en ese sentido y decidir en qué empresa o no invertir. Aquí hay más secretismo, no tenemos ciertamente una tradición tan transparente, una transparencia con la que hay que decir, se ha tenido que luchar a un costo de sangre en la parte pública, pero usted no se imagina cómo hay que luchar también a un costo casi de sangre en la parte privada, porque hay que decir que un sistema mimetiza al otro, un sistema tiende a imitar al otro. Y en ese sentido, donde existen bolsas de valores, es donde la cultura de la transparencia está de un lado y del otro. Incluso, debo decirle algo, que a veces noto que cierta gente tiene una confusión semántica. Hay gente que ha leído a veces en inglés o en la traducción literal en español, tal empresa es pública en Estados Unidos, y confunde pública con estatal. En Estados Unidos se le llama empresa pública a la que, cotizando en bolsa, abre sus libros contables, abre sus libros y puede permitir que actores que le son ajenos estudien, ausculten, escudriñen su comportamiento, y basándose en eso, señores, usted no se imagina la cantidad de información precisa que pueden tener los agentes económicos, aun cuando en economías cerradas como nuestra y todavía sin esa cultura, sigue habiendo agentes con extraordinaria capacidad de información, de toma de decisión, de orientación a quienes tienen activos, es decir, a quienes tienen dinero ocioso, a quienes tienen dinero que pueden decidir de qué forma invertirlo. Señores, hay gente que no se satisface simplemente con tener millones de dólares o de pesos en un banco con una tasa pasiva que tiene tal o cual porcentaje anual, sino que decide ir más allá y decide explorar formas de inversión agresivas que, claro, generan riesgo, pero si generan riesgo es porque pueden generar recompensa, y esa recompensa supera con creces la enorme posibilidad de ganancia que deja simplemente tener una participación pasiva. Pero todavía teniendo una participación pasiva, es decir, con un certificado de depósito, manteniendo ese dinero, entonces la banca, que tiene obviamente dentro de su negociación la banca privada y la banca mixta dominicana, representada sobre todo por un banco de reservas ágil, eficiente, que tiene unos manejos altamente, no solo similares, yo diría que hasta altamente superiores a otros bancos del sistema, luego colocan muchos de estos activos precisamente en esas figuras que luego tiene la Superintendencia de Valores el deber de regular, de ver y de, como se ha hecho en estos días, revelarle el comportamiento de estos activos al pueblo dominicano. Hay que seguir obviamente brindando información. La mayoría del pueblo llano dominicano lee estas cosas y entiende que le son ajenas, que no tienen importancia, pero les diré que sí, y voy a cerrar diciendo por qué. Porque gran parte del dinero que usted, que me va escuchando en su vehículo o en el transporte masivo, en la guagua, en el carro público, ¿sabe qué? Gran parte del dinero que todos nosotros generamos a través de lo que nuestros salarios generan para fondos de pensión y para fondos de salud, tiene dentro de su participación en el mercado bancario una participación en los fondos de valores. Tiene que interesarnos a todos,
porque también pudiera ser que una mejoría dentro de los códigos y dentro de las leyes relacionadas a la participación de los fondos de pensiones y a la participación de los fondos de salud, pudiera también, ¿por qué no?, brindar más ganancia todavía a quienes somos los dueños legítimos de esas riquezas y esos dineros. Y permitirle al país, claro está, seguir ejerciendo con sabiduría, con moderación y con los caminos que permita la ley y la norma hacer inversiones en viviendas, en carreteras, en obras de infraestructura que a su vez generen más riqueza y que pueda seguir haciendo de este país poco a poco, paso a paso, gradualmente, un ejemplo de estabilidad y ojalá que de mucha más prosperidad en nuestra América Latina.